septiembre del año próximo, 1 de septiembre del año próximo. Ese día voy a informar al pueblo de... Va a ser mi último informe antes de terminar mi... Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, que la elección va a ser en junio del año próximo. Y aquí estoy hablando del 1 de septiembre, es decir, a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculada a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que sea prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes, es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria o se puede aprobar una ley, pero no se puede con la mayoría más uno aprobar una reforma constitucional. Eso se tiene que conocer porque se desconocía o no se sabe lo suficiente. Y una transformación requiere de reformas. Tan es así que han habido 3 transformaciones en la historia de México y en las 3 transformaciones han habido nuevas constituciones. Se llevó a cabo la primera transformación, que fue el movimiento de independencia, y se aprobó la primera constitución federal en 1824. Inicia el movimiento de independencia en 1810, se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera constitución federal. Posteriormente viene la segunda transformación, el movimiento de reforma. De aquí, este palacio, que estaba también el recinto legislativo, se aprueba la Constitución Liberal de 1857. La tercera transformación, que inicia con la Revolución de 1910, se aprueba en 1917 la Constitución que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la Revolución, las demandas de justicia, las demandas de democracia. Entonces, esa Constitución es vigente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos 2 caminos: convocar a una nueva Constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados. Se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban en los hechos. Entonces ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la CUP, del Poder Económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico
rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido tener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos del gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo: la reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional, y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece en un artículo transitorio que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo, en definitiva, los neoliberales neoporfiristas corruptos: convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro. Entonces, este es el texto. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridad. Entonces, esa es nuestra actuación a lo que resolvieron los ministros. Por estas declaraciones hechas en abril de este mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente de la República, Cotton Head, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante el proceso electoral federal 2023-2024. A raíz de una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática contra el presidente y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, entre otros, la Sala Regional Especializada del Tribunal resolvió que las expresiones de Cotton Head emitidas durante la conferencia matutina del 19 de abril de este año constituyen un uso indebido de recursos públicos. El asunto inició cuando Cotton Head expresó desde la mañanera su deseo de que la próxima legislatura se integre con una mayoría calificada de integrantes de su movimiento político, la llamada Cuarta Transformación. En aquel momento, el presidente expresó que esto sería crucial para contrarrestar una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impidió que la Guardia Nacional se subordinara a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sala Regional Especializada determinó que dichas expresiones vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral, y que constituyen un uso indebido de recursos públicos, concluyó el órgano de Poder Judicial en un comunicado. En el documento, la Sala Regional explicó que las declaraciones de Cotton Head implican el uso indebido de recursos públicos porque las expresiones pedían el voto a favor de las candidaturas de su movimiento, y para su realización y difusión se usaron recursos del Estado, aclaró. Las personas denunciadas estuvieron de acuerdo con la decisión del Tribunal Electoral y acudieron ante la Sala Superior. Sin embargo, el Pleno del Tribunal confirmó la sentencia cuestionada. Por lo tanto, se concluyó que la Sala Especializada fundamentó y motivó su determinación de manera correcta. Se determinó que las expresiones denunciadas no están amparadas por la libertad de expresión y afectaban negativamente la imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024, concluyó el Tribunal Electoral en la misiva. Durante la conferencia matutina de ese miércoles 19 de abril, el presidente Cotton Head emitió de manera pública su postura ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Sedena. En aquel momento, Cotton Head aseguró que los y las ministras de la Corte habían actuado de manera facciosa, y no con criterio jurídico, sino político. Por esta razón, expresó que durante su último informe de gobierno, que se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024,
presentará una nueva reforma constitucional que garantice que la Sedena tenga el mando de la Guardia Nacional. El 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México. Ese día va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato. Para entonces, ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo, ya que estoy hablando del 1 de septiembre, comentó Cotton-Head desde el Palacio Nacional. Con tal razón, Cotton-Head expresó que espera con toda su alma contar con la mayoría calificada en la siguiente legislatura, de tal manera que pueda ratificar la reforma constitucional en materia del mando de la Guardia Nacional. Va a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre, por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el 1 de septiembre del año que viene, presentaré una nueva reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, concluyó el Cotton-Head. Dichas declaraciones le valieron cientos de críticas y recursos en su contra, entre ellos, la queja que realizó el PRD ante el Tribunal Electoral, cuya resolución finalmente apunta a la vulneración de los principios rectores del proceso electoral del 2024 por parte del presidente.